Hola muchachos, ¿cómo están? Soy el profesor Olger. En este tutorial quiero que hagamos la plantilla del laboratorio 5 para que ustedes puedan empezar a hacer la máquina de estados de la caja musical y pues esto antes puedan empezar a hacer la prueba del control de Super Nintendo de acuerdo a las clases, a la clase que hemos tenido de cómo diseñar esa máquina de estado. Entonces lo primero que vamos a proceder a hacer es buscar la herramienta de System Builder de la de 0 Nano, la abrimos, creamos una que llame Laboratorio 5 con el clock, los botones, los LED, los dip switch y el GPIO por supuesto. La guardamos, entonces me va a guardar, me crea una carpeta de Code Generated, ahí debería estar lo que generamos. Cortamos esta carpeta y la pegamos en una ruta cercana a C. Entonces, en laboratorios anteriores, nosotros utilizamos lo que es el laboratorio anterior, el de flip-flops, utilizamos algo que se llama divisor de frecuencia, ¿cierto? Utilizamos otra caja negra que es el monoDAC. Entonces, el divisor de frecuencia ustedes utilizaron, y pues este es el divisor de frecuencia que utilizaron para generar la señal de 44.100 Hz. Listo. Y esta máquina de estado de Super Nintendo Decoder me la facilitó Juliana y Angie, que ya escribieron esa máquina de estados. Entonces ya lo tenemos acá y la vamos a simular. El monodag no lo vamos a simular. Entonces vamos a copiar esos Verilogs en una carpeta, en la carpeta que llame Modules. Los pegamos acá y pues vamos a proceder a abrir el Model Sim. ¿Para simular qué? Para simular realmente el comportamiento de quién. Simular el comportamiento de la máquina de estados del Super Nintendo, el control del Super Nintendo decodificador y el divisor de frecuencia. Entonces vamos a abrir un nuevo archivo, generar un nuevo proyecto. Ese nuevo proyecto vamos a guardarlo en la carpeta del laboratorio 5. Entonces que se llame simulación. Vamos a poner el nombre de simu, le damos OK y vamos a agregar los dos archivos que queremos simular. En este caso queremos simular el divisor de frecuencia, que es importante, y el módulo de codificación del control de Super Nintendo, ¿cierto? Solamente estos dos. El divisor de frecuencia, porque es importante, porque va a ser utilizado en la máquina de estados del laboratorio. Entonces aquí está el diseño, la página de la clase. Entonces tenemos el codificador, vamos a crear la plantilla, pero antes vamos a simularlo. La caja musical, vamos a crear un módulo de la caja musical, pero pues vacía, mientras que creamos otro tutorial y mientras que hacemos las pruebas de control y la caja negra. Entonces procedemos a simular primero el decodificador de Super Nintendo. Aquí le digo compile todo. Entonces va a compilar todo. Vamos a empezar la simulación de ¿qué? De la máquina de estados del control de Super Nintendo. Que queremos verificar. Queremos verificar de que efectivamente se están cumpliendo los tiempos estipulados, que la señal de latch y el clock estén siendo generadas por la máquina para que puedan recibir los datos. Entonces vamos a agregar que la señal de 50 MHz, los botones y el finish, ¿cierto? Entonces estas señales son las que tenemos que agregar. La señal de 50 MHz pues tiene un periodo de ¿cuánto? De 20 nanosegundos. Entonces vamos a forzar un reloj de 20 nanosegundos en la señal de reloj. El data lo vamos a forzar en 0 inicialmente. El start también lo vamos a poner en 0. Lo vamos a poner en 0. Los botones no podemos forzarlos, ¿cierto? Pero vamos a poner un color, vamos a cambiarle el color al latch para ver la variación. Entonces coleccionamos un color, ya sea rojo, naranja, el que quieran. A la clock también le ponemos un reloj para verificar que la señal esté generándose de acuerdo a lo que se diseñó. Entonces podría ser naranja. Listo. Entonces la simulación la vamos a hacer por 12 microsegundos. ¿Por qué 12 microsegundos? Porque la máquina genera pulsos cada 12 microsegundos, ¿cierto? Genera un periodo de clock de cada 12 microsegundos y verificar. Entonces le damos correr, hacemos feed, aquí está la señal, perfecto. Pero pues vamos a ponerle start en 1 para que empiece la máquina de estado. Entonces ¿qué debería pasar? Debería pasar de que el latch
Una vez se ponga start, él se debe subir en 1. Vamos a ver si pasa eso. Entonces aquí le damos esto. Entonces efectivamente el latch se subió en 1, ¿sí? Y el clock debe mantenerse. Entonces, ¿cuántas veces debemos oprimir? Entonces aquí ya se bajó el clock, ¿cierto? Hay un periodo. Entonces debemos oprimir ¿cuántas veces? Deberíamos oprimir 15 veces, que sería las veces que debería repetirse los flancos. Entonces vamos a oprimir 15 veces hasta que el latch se vuelva a subir, y aquí voy a poner fit. Entonces efectivamente tenemos ¿cuántos? 15 flancos de bajada. Aquí se ve el pequeño finish, ¿sí? El pequeño finish. Entonces en el finish, ¿qué pasó? Esto se pone en 1 después de que termina la decodificación. El data está en ¿qué? El data estaba en 0. Entonces cada flanco de bajada él tomaba 0. Por eso la salida es 0. Entonces vamos aquí en la segunda parte de la adquisición, o sea, ya en la segunda ronda, ¿cierto? Entonces aquí ya pasa un flanco bajada, otro flanco bajada. Entonces en el primer flanco de bajada, ¿el que coge a B, ¿cierto? En el segundo coge a Y. Entonces aquí en esta parte ya tuvo que haber cogido a B y a Y en 0. Cuando me mande el pulso de finish de este puerto debería cambiar. Entonces yo quiero forzar la señal de data, quiero volverla a forzar a 1, forzarla a 1 por 12 microsegundos. Entonces en este momento genera un nuevo flanco de bajada. Entonces en ese momento el data estaba en 1. Entonces, ¿qué está tomando como 1? Está tomando el select en el tercer flanco. Quiero que el start también sea 1. Entonces voy a simular otros 12 microsegundos. El data en 1. Entonces en el cuarto tenemos el select, el start en 1. Entonces voy a forzar la señal de data 0, porque quiero que app, la señal de app, sea 0. Entonces voy a simularlo por 12 microsegundos. Listo. Entonces ahí tomo un 0. Quiero subir otra vez data para que la señal de down sea efectivamente un 1. Entonces vamos a simular. Listo. Y voy a volver a bajar la señal de data ya por toda la simulación para que ustedes se den cuenta del cambio. Entonces aquí le doy cuántas veces, pues las veces que tenga que simular para terminar la transmisión y llegar al pulso de finish. Entonces ya llegamos al punto de finish y aquí ya cambian los datos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un zoom, ¿sí? Bueno, aquí vamos a hacer un zoom aquí a la señal para ver el puerto en la salida. Entonces efectivamente al principio el B en el primer flanco de bajada. Entonces en el primer flanco de bajada aquí vamos a ver la señal. Entonces, aquí empieza el latch. En el primer flanco de bajada el B estaba en 0, el B se toma como 0, el Y también, y luego el select debe estar en 1. Entonces vamos a ver que serían los bits menos significativos. Entonces 0, 0, 1, ¿cierto? 1. Entonces, ¿qué más se puso en 1? Se puso en 1, se puso la señal de ¿qué? El start y el select. Luego yo bajé la señal, ¿se acuerdan? Entonces bajé la señal. Entonces en este pulso que él está tomando, el up. Entonces el up debería estar en 0 y luego la subí. Entonces el down debería estar en 1. Entonces aquí se ve el 0 del up y el 1 del down. Por el resto de la simulación todo estuvo en 0, entonces los datos son 0. Recuerde que los bits van entrando, primero entra el más significativo y se van corriendo hasta el menos significativo. O sea, el primero que entra es B, o sea que ese es el menos significativo, por eso está a la derecha. Entonces ese es la simulación del control de Super Nintendo, de la codificación. Ya funcionan, ya sabemos que funciona. Procedemos a empezar otra simulación. Entonces procedemos a simular el divisor de frecuencia. Entonces el divisor de frecuencia, lo seleccionamos en la simulación. ¿Y qué tiene el divisor de frecuencia? Pues el divisor de frecuencia tiene las señales de entrada clock reset e in, y pues la salida out. Entonces vamos a agregarlas. ¿Cómo funciona el divisor de frecuencia? Entonces ustedes recuerdan la fórmula que aparece aquí, ya la tengo. Entonces el divisor de frecuencia, nosotros sabemos que Fout es igual a Fin sobre 2 veces la señal, sobre 2 veces in más 1, ¿sí? O podemos despejar de ahí in para hallar in. Entonces si por ejemplo yo quisiera generar una señal de salida de 25 MHz en base a una 50, ¿cuál sería el valor de in? El valor de in debería ser 0, de 0 más 1, 1 por 2, 50 MHz sobre 2, 25 MHz, ¿cierto?
Entonces vamos a poner aquí el clock, ¿de qué valor? Pues de 20 nanosegundos, que sería el periodo de una señal de 50 MHz. ¿Listo? El reset lo vamos a poner en 0, porque se resetea en 1. El in lo vamos a poner en 0 para generar una señal de ¿cuánto? De 25 MHz. ¿Por cuánto tiempo vamos a silbar? Entonces la señal, el periodo de una señal de 25 MHz es ¿cuánto? Es 40 nanosegundos, ¿sí? Entonces vamos a simular por 40 nanosegundos. Entonces simulamos por 40, entonces aquí hacemos fit y efectivamente, entonces tenemos una señal de 25 MHz a la salida en out y una señal de entrada de 50 MHz, ¿cierto? Entonces dos periodos de 50 MHz conforman una señal de 25. Vamos a simular otra vez para que lo vean. Entonces hacemos efectivamente, entonces corresponde a una señal de 25 MHz. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera generar una señal de 2 MHz? Entonces, haciendo los cálculos, in es igual a que a la frecuencia de entrada sobre 2 veces la frecuencia de salida. Entonces sería 50 MHz sobre 2 por 2 MHz, todo menos 1. Esto me da 12, me da 11.5. Entonces yo voy a poner en 11.5, ¿cierto? Aquí la señal de esto, pero no puedo en 11.5, ¿no? Debería ser en 12 o en 11. Entonces voy a ponerlo en 12 porque deben ser valores enteros. ¿Y cuál es el periodo de una señal de 2 MHz? Entonces la señal de 2 MHz, el periodo de 2 MHz debería ser 500 nanosegundos, ¿cierto? Entonces 500 nanosegundos, entonces es el valor, sería el valor de ¿qué? El valor del periodo de simulación, ¿sí? Entonces vamos a cambiar el periodo de simulación acá a 500 nanosegundos y vamos a simular la señal. Entonces aquí hacemos el fit y precisamente, entonces estábamos en 25 y cambiamos el valor y automáticamente empezó a generar una señal de 2 MHz, que corresponde a un periodo de 500 nanosegundos. Entonces aquí volvemos a simular, tendríamos dos periodos de la señal. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera generar una señal de 440 Hz? Entonces yo tendría que hacer 50 MHz sobre 2 por 440 Hz. Todo menos 1, ¿cierto? Eso me da 56.817. Entonces yo puedo poner aquí 56.817. Entonces vamos a poner el valor de 56.817. Le doy OK. ¿Y cuál sería el periodo de una señal de 440 Hz? Entonces sería 1 sobre 440 Hz, ¿cierto? Sería podemos ponerlo en nanos o micros. Entonces sería en 2272 microsegundos. 2272 microsegundos es el periodo de una señal de 2 MHz. Entonces vamos a simularlo por ese tiempo. Entonces le damos simular, le damos aquí fit y debería aparecer un periodo de la señal de 2 MHz. Entonces precisamente aparece un periodo de una señal de 2 MHz aquí abajo. Vamos a simular otra vez y le hacemos fit. Entonces deberían aparecer dos periodos de la señal de 2 MHz. Entonces está perfecto. Perdón, de 400 MHz, de 440 MHz. Lo siento, de 440 MHz. Entonces es una señal de 440 MHz. Entonces aquí tiene un periodo y otro periodo de simulación. Entonces está perfecto, ¿cierto? Si hacemos zoom, pues podríamos ver que la señal al inicio de cuánto era. Entonces, la señal al inicio, entonces vemos el cambio. Primero hace de 25, luego pasa a ser 2 MHz y luego pasaría pues a 440, que es una frecuencia ya más baja, que bastante baja a 2 MHz. Entonces ya sabemos que los dos módulos funcionan. Procedemos a hacer la instanciación en el cuarto. Entonces cerramos el simulador, vamos a la plantilla y abrimos la plantilla. Entonces, ¿qué queremos hacer? Entonces lo que queremos hacer es hacer la instanciación. Mientras que abro el cuarto explicando, haremos conectar el módulo de control pues al GPIO 1, el data, el LATS al GPIO 3, al GPIO 2, 3, el LATS al GPIO 3, el clock al GPIO 2, la caja negra tenemos que conectar al GPIO 0 e hacer la interconexión interna de los módulos FSM SNES Decoder con la módulo Musical FSM y pues unido a la caja negra, ¿cierto? Entonces vamos a proceder a hacer estas uniones
Pero pues antes de hacer todas las uniones debemos probar que efectivamente pues en simulación funciona la máquina de estados, pero no sabemos si funciona en la realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ustedes tienen el esquema, mientras que abre cuartos, ustedes tienen el esquema del puerto de salida de control de Super Nintendo. Entonces, ustedes saben que en la parte redondita está ground, y en las otras partes está data y está latch y clock. Recuerde que control usted lo debe conectar, aquí dice 5 voltios, pero usted lo debe conectar a 3.3, porque si lo conecta a 5 voltios, posiblemente puede ser que queme la FPGA. Entonces, por favor, conéctelo a 3.3. Entonces, de acuerdo al datasheet, entonces en el GPIO 1 conecta data, en el latch conecta a GPIO 3, en el clock a GPIO 2. Entonces, aquí ya abrió la plantilla. Entonces, procedemos a añadir los archivos necesarios. Entonces, ¿qué archivos tenemos por ahora? Pues tenemos los 3 módulos, el divisor de frecuencia, la máquina de estados, el monodac. Le debemos aplicar, ¿cierto? Aquí ya sale, entonces vamos a hacer la instanciación del módulo de máquina de estados. Creamos la instanciación. Aquí creamos la instanciación. Entonces, en la carpeta me creó un nuevo archivo llamado FSM SNES Decoder. Entonces lo abrimos. Y aquí sale el chip, ¿cierto? Instanciado. Lo copiamos a la plantilla principal. En la plantilla principal pues lo vamos a utilizar, ¿cierto? Entonces aquí hay unos cables ficticios que crea la instanciación que no nos sirven, entonces lo borramos y copiamos el clock de 50 pues con el que está funcionando la máquina de estados. El data está conectado GPIO que según el esquema GPIO 1. El start lo dejamos en 1. Los botones, entonces eso es un bus de ¿cuántos? De 12 bits, ¿cierto? Entonces vamos a crear un bus de 12 bits, entonces que llamamos botones, ¿sí? De SNES. Eso lo conectamos al puerto de salida de este señor. Bien, el finish no lo necesitamos, entonces lo podemos borrar. El latch lo conectamos ¿a qué? Lo conectamos según el esquema, el latch a GPIO 3. Y por último, el clock lo conectamos a GPIO 2, ¿cierto? Bien, lo guardamos. ¿Cómo probamos? Ya conectado el control, ¿cómo probamos que funciona? Entonces, tenemos conectado el control según las especificaciones y el voltaje y a los pines. Entonces, podemos aquí hacer lo siguiente: asignar al puerto de LEDs que son de 8 bits. ¿Cuáles botones? Entonces usted tiene 12 botones pero tiene 8 LEDs, entonces no puede ver todos al mismo tiempo, entonces puede ver una parte, entonces usted puede ver los menos significativos. ¿Cuáles son los menos significativos? Sería B, Y hasta derecha, los primeros 8. Entonces usted puede asignarlos. Entonces usted lo primero que va a hacer antes de programar, lo que va a hacer es hacer análisis y síntesis para verificar, ¿sí? Entonces usted verifica que con análisis y síntesis que las conexiones están bien hechas. Entonces vamos a hacer análisis y síntesis. Una vez acá tengamos análisis y síntesis, vemos el RTL para verificar conexiones. Después programamos la FPGA. Usted ya tiene que tener conectada la FPGA del control. Yo le puedo enviar una foto de la conexión si necesita. Usted me puede mandar un correo. Ya Yadira y Juliana lo probaron, entonces ya saben cómo conectarlo también para cualquier duda o problema que se llegue a presentar. Entonces aquí vamos a la conexión, vamos a ver las conexiones. Entonces aquí vamos a ver RTL, entonces debería aparecer el módulo de FSM conectado a la salida de los LEDs directamente y pues los GPIOs conectados. Entonces sería, miren, botones están los LEDs, está bien, el clock, el data, está el GPIOs 1, el latch y los otros están conectados y el start está en 1, está perfecto. Pero ahora procedemos a ¿qué? A probar. Entonces lo que hacemos es ensamblar. ¿Y qué tenemos que hacer? Después de que ensamblemos, programamos la FPGA, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo un video de lo que debería a usted salirle, ¿sí? Entonces voy a abrir aquí el video. Entonces el video de lo que debería usted ver. Entonces usted tiene conectado el control de Super Nintendo y tiene conectada la FPGA, ¿cierto? Entonces este es el resultado que debería tener usted. Entonces tiene la FPGA y cuando oprima los botones, entonces mire que todos los LEDs están prendidos, ¿cierto? Entonces cuando oprima un botón, los LEDs se le deben empezar a apagar. Entonces mira, ahí oprime y se le apaga. Entonces nosotros habíamos dicho
en las especificaciones, mientras se está apagando, en las especificaciones decía que cuando reciba un pulso, ¿cierto? Un pulso en alto, ¿quién? Pues la máquina de estados, esta recibe un pulso en alto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, para cambiar eso de que cuando estén oprimidos, pues cuando están sin oprimir están 1, entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, vamos aquí a podemos crear otro bus de datos, pero que va a llevar la información negada, ¿cierto? Entonces, lo que podemos hacer es, sale el módulo, ¿cierto? Y negamos ese bus y lo ponemos en otro bus. Y a los LEDs podemos ver el bus negado también, ¿sí? Entonces faltaría probar, ya probamos los 8 primeros, usted programó y probó los 8 primeros. Entonces, por ejemplo, faltaría probar los 8, los más significativos. Entonces podemos poner del 11 al 4, ¿sí? Entonces del 11 al 4, ¿qué lleva? Entonces llevaría los LEDs, los botones desde arriba, abajo, izquierda, derecha, hasta el R, ¿sí? Entonces usted puede probar. Y ya como está negado el puerto, entonces usted cuando oprima, sí debería ser 1. Entonces usted ahí viene cuál va a utilizar para el laboratorio. Entonces usted no utiliza este de salida directa, sino utiliza el negado, ¿cierto? Para que cuando oprima sea 1. Entonces ahora vamos a crear esta cajita virtual. Esta cajita es de descripción de hardware, pero usted luego explicaré algo en un próximo tutorial. Por ahora pues sería una máquina de estados que debería reaccionar a los pulsos de entrada de estos botones. Entonces vamos a crear un nuevo archivo Verilog. ¿Cómo se llama la caja? Se llama Module Musical FSM. Entonces aquí en Module, ¿qué pines de entrada tiene? Entonces tiene clock de 50 MHz, tiene up, tiene AA, XL, R, B, Y, tiene Start y Select y tiene Audio. Entonces vamos a crearlos ahora así como puertos de entrada y salida del sistema. Entonces, ¿qué son entradas? Todo excepto el audio de 1 bit, ¿cierto? Y el audio sí es pues una salida, ¿cuánto? De 8 bits, que irá conectada a la caja negra. Entonces le damos punto y coma, la guardamos como FSM, Musical FSM. Listo, creamos la instanciación de este módulo, así no pasa nada. Entonces ya faltaría llenar la instanciación. Debería crearse un archivo aquí que se llame Musical FSM. Entonces aquí está. Entonces sale el módulo, vamos a copiarlo. Entonces aquí lo pegamos y borramos las conexiones innecesarias que crea. Listo. Vamos a conectar el clock de 50 al clock de 50 porque esa máquina funciona con clock de 50. Ahora la pregunta es, ¿qué es up? ¿Cierto? Entonces, ¿de dónde vamos a tomar los datos? Entonces aquí tenemos botones negados, ¿no? Cuando oprime se pone en 1. Entonces, ¿pero qué botón de esos es el up? Entonces miremos en la gráfica. Entonces el up es 0, 1, 2, 3, el cuarto bit, ¿cierto? Sería el cuarto bit. El A, ¿qué es el A? Entonces el A es, miremos en la gráfica, el A es, entonces quinto, sexto, séptimo, el octavo, ¿sí? El octavo bit. El X, ¿qué es el X? Entonces el X es el noveno, el L es el décimo, el R es el último, si nos damos cuenta en la gráfica, el B es el 0, ¿cierto? El Y es el siguiente al B, sería el 1, ¿sí? El Start es el 3 y el Select es el 2. Entonces ya tenemos la conexión. Nos falta el audio, ¿cierto? Entonces ya tenemos la conexión de los botones. Ahora nos falta el audio y la salida. Entonces vamos a crear un cable, un bus de datos. ¿De cuántos bits? De 8 bits. De 8 bits que se llama audio data. Vamos a crear un bus de datos de 8 bits. Ponemos 7 a 0. Perfecto. Y ya guardamos. Ahora que nos falta instanciar, entonces ya tenemos instanciado a este señor. Este señor no tiene nada, pero está instanciado, o sea, tocaría modificar dentro. Y este señor no tiene, esto sería la caja negra. Vamos a instanciar la caja negra, entonces abrimos el modo monodac. Aquí ya lo abrimos y vamos a crear la instanciación, lo mismo.
en Verilog y crearía una caja aquí que se llama monodac, pero la instanciación perfectamente. Entonces aquí llegó, la creamos, la copiamos, la pegamos en la plantilla principal. La plantilla principal pues borramos los cables innecesarios que crea, y pues de esto vamos a utilizar, este señor no lo utilizamos. ¿Con qué reloj funciona ese señor? Funciona con el de 50 MHz. Entonces la entrada de datos, ¿cuál es? Pues la entrada de datos es de 8 bits, entonces buscan el puerto de 8 bits, ahí dice input, entonces sería este señor. El volumen, entonces el volumen lo dejamos en 3 de 5, ¿sí? Ese es el volumen que queramos escuchar la señal. Y el audio, ¿qué sería? Entonces vamos a ver el esquema. Entonces el audio sería la salida de audio, ¿cierto? Entonces está conectada ¿cuál? GPIO. Al GPIO. ¡Unacceptable! Sí. Entonces GPIO 0. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos todo conectado, incluso los LEDs podemos ver el resultado de los botones, ¿cierto? Entonces están conectados. Vamos a crear análisis y síntesis para verificar que las conexiones corresponden a las conexiones que tenemos acá, y si corresponden, pues hemos terminado nuestra plantilla y usted ha probado el control de Super Nintendo y además ha simulado los módulos que va a utilizar en el laboratorio. Entonces recuerde, el módulo de divisor de frecuencia usted lo va a utilizar en la máquina de estados musical para generar las notas musicales, que más adelante yo le diré cómo conectarlo al audio para que no tenga problemas. Recuerde, usted debe conectar a la salida en el GPIO 0 un audífono. ¿Para qué? Para escuchar el audio que se genera. Entonces aquí ya estamos generando la síntesis. Vamos a ver el RTL para verificar conexión, y debería salir el mismo, debería salir algo muy similar a las conexiones que están en el esquema del diagrama. Entonces vamos a hacer aquí zoom. Entonces aquí sale, buscamos el FSM decoder, la salida debería estar conectada aquí. Los botones deberían estar conectados aquí a la máquina de estado musical. Entonces vamos a ver, pues efectivamente, aparte de que están conectados los LEDs para ver el estado, está conectada a la máquina de estado musical y están negados. ¿Por qué están negados? Porque cuando se pulse debería ser 1, ¿cierto? El audio está conectado pues a la salida, al monodac, que sería la caja negra, que está conectado a su vez a GPIO 0. Pues con eso finalizamos. Espero hacer un manual tutorial de esto. No se confíe de esta máquina de estados. Yo cuando la explique en el siguiente tutorial no la voy a explicar totalmente, sino una parte, y le voy a dar ideas para que usted la diseñe. ¿Listo? Entonces espero que le sirva. Muchas gracias.